Nunca me gustó el silencio. Siempre necesité algún ruido de fondo para sentir que el mundo seguía funcionando. El tráfico distante, la televisión baja, incluso el ventilador de techo. Pero aquella noche descubrí otro tipo de silencio, uno que no pertenecía al mundo que conocía. Un silencio tan profundo que se sentía como si la tierra entera contuviera la respiración. Me desperté sobresaltado, sin saber por qué. Mi departamento estaba sumido en la oscuridad. La electricidad se había ido, pero no era la primera vez que pasaba en mi edificio viejo. Lo inquietante era que tampoco escuchaba a los vecinos. Ni pasos, ni televisión, ni el llanto del bebé del piso de arriba. Nada. Me levanté y me acerqué a la ventana. Desde mi sexto piso tenía una vista aceptable de la avenida. Lo que vi entonces me dejó helado. No había autos, no había transeúntes, ni siquiera luces de emergencia. La ciudad completa parecía estar dormida, o ausente. Al principio pensé que todo se debía a un apagón masivo. Pero incluso en los apagones, alguien grita, alguien toca bocina, alguien se asoma a preguntar qué pasa. Esa noche, no. Cuando por fin me atreví a abrir la ventana, una corriente de aire frío me golpeó el rostro. Y entonces lo escuché, un sonido áspero, irregular, como un jadeo mezclado con un ronquido. Provenía de la calle. Me incliné un poco más y lo vi. Una figura. Caminaba lento, como si cada paso le costara la vida misma. Tenía los hombros caídos, la cabeza inclinada hacia un costado y los brazos colgando sin fuerza. Podía haber sido una persona ebria o enferma, pero la forma en que movía el cuerpo no era humana. Era rígida, antinatural, como si sus articulaciones estuvieran a punto de quebrarse. La figura se detuvo justo debajo de mi ventana, y levantó la cabeza. Aunque la oscuridad reinaba, algo en mi interior supo sin duda que aquello no era una persona normal. Tragué saliva y retrocedí lentamente. No sé por qué, pero sentía que si hacía ruido, si siquiera respiraba muy fuerte, esa cosa subiría por las escaleras hasta mi puerta. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Cerré la ventana con cuidado, corrí la cortina y me quedé allí, inmóvil, esperando escuchar algo. Pero el silencio regresó. Ese silencio extraño. Ese silencio que anunciaba que mi vida estaba por transformarse para siempre. Me tomó casi una hora reunir el valor para salir del departamento. Llevé conmigo una linterna vieja y un bate de béisbol que llevaba años olvidado en un armario. No sabía qué estaba pasando afuera, pero sí sabía que no quería enfrentarme a eso desarmado. El pasillo del edificio estaba más oscuro que nunca. La linterna apenas iluminaba 1 metro delante de mí. Al tercer paso, escuché un crujido. Me congelé. No era arriba, ni abajo. Era justo detrás de mi puerta. O sea, dentro de mi departamento. Allí donde yo había estado hacía solo 1 minuto. No sabía si se trataba del eco de mis propios pasos o algo más. Me forcé a seguir adelante. Al llegar al vestíbulo, algo llamó mi atención. La puerta principal del edificio estaba abierta de par en par. No rota, no forzada, simplemente abierta. Como si alguien, o algo, hubiera decidido salir sin preocuparse de cerrarla. Asomé la linterna al exterior. La calle seguía vacía. Me atreví a salir. El aire estaba más frío de lo normal para la temporada. Y olía raro. No sucio ni a podredumbre. Más bien a tierra húmeda y metal. Una mezcla que se colaba en la garganta. Entonces escuché de nuevo ese jadeo ronco. Esta vez no venía de una sola dirección. Venía de varias. Era como si sombras escondidas entre los edificios respiraran al unísono. Retrocedí hacia la puerta, pero algo se movió a mi derecha. Un hombre, o lo que había sido un hombre, salió tambaleándose de un callejón. Sus movimientos eran erráticos, como si estuviera tratando de recordar cómo usar su propio cuerpo. Me miró, o quizás simplemente giró su cabeza sin intención alguna. Pero su mirada se posó en mí. Y ahí lo supe. No estaba vivo. No como yo entendía la vida. Dio un paso hacia mí. Otro. Después, como si una señal secreta resonara en el aire, escuché más pasos aproximándose. Más jadeos. Más figuras emergiendo de los rincones. Tenía 2 opciones: correr o convertirme en parte de ese grupo silencioso de sombras que avanzaban sin razón. Corrí. No recuerdo cuánto tiempo estuve huyendo por las calles desiertas, esquivando figuras que caminaban en silencio, buscando algo que ni ellos parecían entender. Cada esquina parecía un laberinto sin salida. Finalmente llegué al puente que conecta la zona sur con el centro de la ciudad. Desde allí podía ver claramente que no había autos abandonados, no había incendios,
No había señales de caos humano. Lo que fuera que había sucedido, había ocurrido sin resistencia. O sin testigos. Me detuve un momento para recuperar el aliento. Fue entonces cuando escuché un motor a lo lejos. No podía creerlo. Un sonido normal, humano, racional. Corrí hacia él como si mi vida dependiera de ello. Y, en efecto, dependía. Una camioneta vieja se acercó lentamente por la avenida. Hice señas con la linterna, pero la luz era débil. Aún así, la camioneta frenó a unos metros. Una voz suave pero firme me habló desde adentro. Si quieres vivir, sube ahora. No lo pensé 2 veces. Me lancé hacia la puerta trasera y la cerré de golpe mientras la camioneta volvía a arrancar. En el asiento delantero iba una mujer de unos 30 años, pelo recogido, ojos decididos. Sostenía el volante con fuerza. «Soy Elena», dijo sin mirarme. «¿Eres de los que todavía piensa?» No supe qué responder. «¿Qué? ¿Qué son esas cosas?», pregunté. «No lo sé», respondió, «pero ya no son personas. Y eso es suficiente». Me quedé en silencio mientras ella conducía. No sabía a dónde íbamos, pero al menos no estaba solo. Aunque, en ese nuevo mundo, no estaba seguro de que la compañía fuera necesariamente algo bueno. Elena me llevó a un almacén grande a las afueras de la ciudad. Desde afuera parecía abandonado, pero al entrar descubrí que estaba iluminado con luces portátiles y tenía improvisados lugares para dormir. Había otras 5 personas allí. Me miraron con desconfianza, como si yo también pudiera convertirme en una de esas cosas en cualquier momento. «¿Qué está pasando?», pregunté finalmente. «¿Cómo empezó esto?». Nadie respondió al principio. Fue un hombre mayor quien decidió hablar. «La noche vacía», dijo. «Así la llamamos, porque todo comenzó en una sola noche. Una noche donde la ciudad dejó de respirar». «¿Fue un virus? ¿Un ataque?», pregunté. «Tal vez», respondió. Pero ninguno de nosotros vio el inicio. Solo vimos lo que quedó después. Me contaron lo poco que sabían. Los afectados no hablaban, no corrían, no parecían sentir dolor. Pero sí reaccionaban a la presencia humana, como si nuestras respiraciones, nuestros latidos, fueran irresistibles para ellos. No buscaban alimento, buscaban cercanía, como si quisieran añadirnos a su procesión silenciosa. Dormí poco esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas figuras moviéndose lentamente bajo mi ventana, sus cuerpos vacíos, sus respiraciones irregulares, y el silencio, ese silencio absoluto. Dormí apenas un par de horas en aquel refugio improvisado. Entre sueños escuchaba pasos arrastrándose por el exterior, aunque Elena me había dicho que esos seres casi nunca se acercaban demasiado al edificio. Aún así, cada sonido era un recordatorio de lo que esperaba afuera, y de lo que podría convertirse en nosotros si cometíamos un error. A la mañana siguiente, si es que se podía llamar mañana a esa claridad opaca que filtraba el cielo, Elena nos reunió en el centro del almacén. Tenía un mapa extendido sobre una mesa de madera. «Anoche capté una señal», dijo. «Corta, pero clara. Una transmisión humana». Todos levantamos la cabeza. Incluso el anciano que apenas hablaba abrió los ojos por completo. «¿De dónde venía?», pregunté, incapaz de contenerme. Elena señaló con el dedo una zona residencial al norte de la ciudad. Un barrio tranquilo, lleno de casas familiares y árboles frondosos. «De aquí». La señal dura apenas unos segundos, como si el transmisor estuviera dañado o la energía fuera inestable. Pero se repite. Alguien está intentando comunicarse. La idea de que hubiera otras personas vivas, quizá con más información sobre lo que estaba pasando, encendió algo dentro de mí. Esperanza, supongo. Una emoción que creía extinguida desde la noche del silencio. «¿Quieres que vayamos?», preguntó uno de los hombres. «No quiero. Necesitamos», respondió Elena. «Sin información no vamos a sobrevivir mucho más tiempo». Me miró directamente. «Quiero que vengas conmigo». No sabía por qué. Apenas me había conocido hacía unas horas. Quizá vio en mí algo que yo no veía, ganas de seguir vivo. O el simple hecho de que podía correr más rápido que los demás. Acepté. El camino hacia el barrio norte estaba sorprendentemente despejado. A diferencia del centro, donde los seres caminaban sin rumbo aparente, entre las casas residenciales todo parecía quieto. No un silencio inquietante como la primera noche. Más bien, una calma tensa, como si la zona respirara de forma contenida. «No te dejes engañar», me dijo Elena. «Aquí es donde suelen quedarse quietos, como si esperaran algo.
¿Como si durmieran? No duermen. Al menos no de forma humana. Apreté más fuerte el bate de béisbol que llevaba en la mano. Elena iba armada con un tubo de metal. Ninguno tenía armas reales, pero hasta ahora, esos seres parecían frágiles si se les golpeaba con suficiente decisión. Caminamos por la acera, vigilando cada entrada, cada ventana. A medida que avanzábamos, noté algo extraño. Las casas parecían llenas. No de luz, sino de presencia. Cortinas movidas, puertas entornadas, juguetes tirados en los jardines. Como si las familias hubieran salido solo un momento. Pero no había autos estacionados. Ni sonidos interiores. Nada. ¿Segura de la dirección? Pregunté. Sí. Es esta calle. La señal venía de una casa de 2 plantas, pintada de un azul grisáceo. Las ventanas estaban cerradas. La puerta principal, sin embargo, estaba apenas abierta. Lo suficiente como para dejar pasar un hilo de aire que hacía crujir las bisagras. Esto no me gusta, susurré. Por eso vinimos los dos, respondió ella. Empujamos la puerta con cuidado. El interior estaba oscuro, pero no completamente. Un tenue brillo provenía del pasillo que conducía al sótano. Un brillo electrónico. Una radio. Allí abajo, dijo Elena. Vamos. Descendimos lentamente por las escaleras de madera. Cada peldaño parecía un grito contenido. Cuando llegamos al fondo, la visión me dejó sin aliento. La radio estaba encendida, parpadeando como si se apagase y se encendiera sola. Emitía un sonido corto, pulsante, como un latido sintético. Pero lo que más me impactó no fue la radio, sino la habitación en la que estaba. El sótano estaba completamente cubierto con dibujos. Papeles pegados a las paredes, cuadernos abiertos, notas escritas con lápiz y tinta seca. La mayoría eran figuras humanas de pie, inmóviles. Algunas estaban dibujadas sin rostro. Otras tenían ojos demasiado grandes. Algunas parecían moverse entre páginas distintas, como si alguien hubiese estado tratando de capturar la misma figura en diferentes poses, obsesivamente, sin descanso. ¿Quién hizo esto? Pregunté. Alguien que vio algo que no debía, respondió Elena mientras recogía una de las hojas. El dibujo mostraba a una persona rodeada de 5 figuras borrosas. Lo curioso era que las figuras parecían casi transparentes, como si el artista las hubiera dibujado con la mano temblorosa. Tomé otra hoja. Representaba la misma escena, pero esta vez una de las figuras transparentes estaba tocando a la persona del centro. La persona ya no tenía rostro. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Aquí no hay nadie, dijo Elena tras revisar el lugar. Pero la transmisión sigue activa. ¿Crees que escapó? No lo sé. Entonces escuchamos un ruido. No arriba, no afuera, en la pared del fondo. Un golpe suave, rítmico, como si algo o alguien estuviera del otro lado. Golpe. Pausa. Golpe. Pausa. Miré la pared. Era de cemento, pero tenía una zona cubierta de papeles que parecían más nuevos. Me acerqué. El golpe se repitió. Esta vez más fuerte. No lo toques, dijo Elena en voz baja. Demasiado tarde. El papel se desprendió solo, como si algo lo hubiese empujado desde adentro. Y por una fracción de segundo, juro que vi una sombra moverse detrás del cemento, como si el material fuera carne translúcida y algo tratara de atravesarlo. Retrocedí, tropezando con una pila de cuadernos. Y en ese instante, la radio emitió un mensaje claro, por primera vez. No los mires, no los escuches, no los nombres. La voz era humana, muy humana, pero parecía venir desde muy lejos. Tenemos que salir de aquí, dijo Elena. No hizo falta que me lo repitiera. Subimos las escaleras de 2 en 2 mientras el golpe en la pared se volvía más fuerte, más insistente. Para cuando salimos de la casa, el viento soplaba con fuerza y el cielo había tomado un tono gris oscuro, casi metálico. Solo cuando estuvimos a una cuadra de distancia, me atreví a mirar atrás. La puerta de la casa seguía abierta. Pero ahora, había una figura en el marco, inmóvil, mirándonos, o intentando hacerlo. No tenía rostro, solo una superficie lisa donde deberían estar los ojos. Sentí que algo frío me atrapaba el pecho. Elena me tomó del brazo. No mires atrás, dijo. Ya nos vio. Y seguimos caminando sin detenernos hasta que la casa quedó muy lejos. Pero su presencia siguió conmigo, como si se hubiera adherido a mis pensamientos, como un eco que no sabía cómo callar. Regresamos al refugio sin hablar. No porque no tuviéramos nada que decir,
sino porque sabíamos que si pronunciábamos palabra alguna, nuestras voces podrían quebrarse. El aire parecía más pesado que antes, cargado de una amenaza invisible que se pegaba a la piel. Cuando cruzamos la puerta del almacén, los demás nos miraron esperando explicaciones. Pero yo solo pude sentarme en el suelo, apoyando la espalda contra una caja metálica, mientras trataba de controlar la respiración. Elena les contó lo que habíamos visto, y en cuanto mencionó la figura sin rostro, pude sentir el cambio en la atmósfera. Un silencio profundo cayó sobre todos, como si esa descripción fuera algo que ellos temían escuchar desde hacía mucho tiempo. «Ya los han visto», murmuró el anciano, cerrando los ojos. «Los caminantes vacíos. ¿Así los llamas?», pregunté. «Así me parecen», respondió él sin abrir los ojos. «Caminan como nosotros, pero están huecos. No tienen nada adentro. Ni memoria, ni deseo, ni propósito. Pero siguen moviéndose porque algo los impulsa. Algo que no vemos». «¿Qué es ese algo?», pregunté. El anciano negó con la cabeza. «Ojalá no lo sepamos nunca». Elena se acercó a la radio que habíamos traído del sótano. A pesar de estar dañada, parecía seguir recibiendo la señal intermitente de antes. Un parpadeo tenue. Un pulso. Se arrodilló frente a ella, revisando las perillas con cuidado. «¿Puedes repararla?», preguntó uno de los hombres. Ella no respondió. Ajustó el dial. Golpeó suavemente la carcasa. Luego, la radio emitió un sonido que hizo que todos nos quedáramos inmóviles. Un murmullo. Alguien estaba hablando, pero la voz sonaba distorsionada, como si viniera desde un túnel estrecho o desde el fondo de un lago. Palabras ahogadas en estática. Solo algunas se captaban con claridad. «No están solos. No confíen en los que no respiran. Están aprendiendo». Y entonces, algo que nos heló a todos. «No sigan la luz». La transmisión se cortó abruptamente. La radio soltó una chispa y el olor a plástico quemado llenó el aire. «No puede ser», susurró Elena. La señal venía de la casa. «¿Quién más la está repitiendo?». El anciano se levantó con dificultad. «No venía de la casa», dijo. La casa era un reflejo, como un eco. Lo que escucharon está más lejos. Mucho más lejos. «¿Cómo lo sabes?», pregunté. «Porque yo también escuché esa voz», respondió. «Hace días, antes de que ustedes llegaran». Lo miramos sin comprender. «La diferencia», agregó, «es que la voz que yo escuché estaba completa. No distorsionada, no rota. Era una transmisión limpia, como si estuviera aquí mismo, hablándome al oído». Elena frunció el ceño. «¿Por qué no dijiste nada?». «Porque pensé que estaba perdiendo la cordura», confesó el anciano. «Y porque la voz me dijo que no hablara, que no la mencionara, que quien la escuchara no debía repetir sus palabras». El ambiente se volvió aún más tenso. Yo sentía como si cada sombra de la habitación estuviera escuchando. Esa noche fue imposible dormir. Me tumbé en un colchón improvisado, mirando el techo mientras trataba de ordenar mis pensamientos. Las palabras de la transmisión se repetían en mi mente. «No sigan la luz. No confíen en los que no respiran. Están aprendiendo». ¿Qué demonios significaba eso? Giré hacia un lado y vi a Elena sentada cerca de la puerta, con el tubo metálico entre las manos. A pesar de la oscuridad, podía distinguir su mirada clavada en un punto indefinido, como si vigilara algo que solo ella podía ver. «¿No duermes?», le pregunté en un susurro. «No puedo», respondió. «Después de lo de la casa, siento que algo nos sigue». «¿Crees que vinieron detrás de nosotros?». «No, creo que ya estaban cerca. Mucho antes de que llegáramos». Se me erizó la piel. «Hay algo que no entiendo», le dije. «Esas cosas, ¿por qué no atacan directamente? Caminan sin apresurarse. No corren. No parecen tener instinto de cazar». Elena bajó la mirada. «Porque no quieren lastimarnos», dijo. «No como piensas». «¿Qué quieren entonces?». «Añadirnos». Esa palabra me hizo temblar. «He visto cómo se quedan quietos frente a las casas», continuó. «A veces pasan horas sin moverse. Otras veces entran sin romper nada, como si fuesen habitantes regresando a su hogar. Caminan lento porque no están buscando destruir nada. Están buscando llenar un espacio vacío». Tragué saliva. «¿Crees que estaban vivos cuando cambiaron?». «Creo que lo siguen estando», respondió. De una forma que no entendemos. No supe qué responder. Era más fácil verlos como monstruos que pensar que, de algún modo, quedaba humanidad atrapada en ellos. Entonces,
Un ruido metálico resonó al fondo del almacén. Nos pusimos de pie de inmediato. ¿Lo escuchaste?, susurré. Elena asintió. Avanzamos con cautela entre las cajas. El ruido se repitió, esta vez más cerca. Un clic suave, como el de una bisagra moviéndose. Cuando doblamos la esquina, lo vimos. La puerta trasera del almacén estaba abierta. Apenas unos centímetros. Pero eso era suficiente. Nos acercamos lentamente. Yo levanté el bate. Elena levantó el tubo. Abrimos la puerta de un empujón. Y allí estaba. Una figura. De pie. En la oscuridad del exterior. Mirándonos. O intentando hacerlo. No tenía rostros ni rasgos. Solo la forma de un cuerpo humano envuelto en sombras más profundas que la noche. No hizo ningún movimiento brusco. No avanzó. No levantó los brazos. Solo respiraba. Un sonido irregular, áspero, pero constante. La luz tenue del almacén iluminó apenas su superficie. Algo en mí entendió que no había llegado allí por casualidad. Se había quedado en la puerta. Esperando. Elena me tomó del brazo. «Cierra», susurró. Lo hice de inmediato. Apenas la puerta se cerró, escuchamos otro ruido. No un golpe. No un rasguño. Un susurro. Como si algo al otro lado hablara sin palabras, empujando el aire con la intención de ser entendido. Retrocedimos. Sabíamos que no iba a forzar la entrada. Ellos nunca lo hacían. Esa era la parte que más miedo daba. Volvimos a la sala principal. Los demás estaban despiertos, observándonos con rostros tensos. ¿Uno de ellos?, preguntó el anciano. Elena asintió. Está afuera. Esperando. El anciano suspiró. Entonces ya no somos un refugio. Somos un faro. Y los faros atraen a los que están perdidos. Nadie durmió el resto de la noche. Ni uno solo. Porque, aunque las paredes parecían firmes, sabíamos que allí fuera había algo que no necesitaba fuerza para entrar. Solo necesitaba tiempo. Y paciencia. Ambas cosas parecían sobrarle. No amaneció de verdad. La luz que apareció tras las ventanas no parecía del sol, sino de un cielo cansado, sin fuerzas para brillar. Una claridad débil, casi enfermiza, que hacía que los objetos se vieran apagados, como si hubieran perdido color durante la noche. Yo estaba sentado junto a la puerta principal del almacén, con el bate entre las piernas. No había dormido un minuto. Mis pensamientos eran un nudo de imágenes, la casa de los ecos, la figura sin rostro, la radio repitiendo mensajes que parecían advertencias o despedidas. Elena se acercó con una taza de agua tibia. «Toma», dijo. «Te ayudará a mantenerte despierto». La acepté. Cuando bebí, el agua me supo a metal, como si mis sentidos estuvieran distorsionados por el cansancio. «¿Crees que todavía está afuera?», pregunté. «Sí», respondió sin pensarlo. «No se van tan fácilmente». Me estremecí. Los demás del refugio comenzaron a despertar lentamente. O, más bien, a incorporarse. Nadie había tenido un sueño real. Todos teníamos la misma expresión, ojos hundidos, piel pálida, respiraciones nerviosas. A mitad de la mañana, o lo que fuera esa claridad gris, escuchamos un sonido que nos paralizó. Un paso. Solo uno. Justo afuera del almacén. Un paso seco. Arrastrado. Pero firme. Luego otro. Y otro. Sin darnos cuenta, todos nos acercamos a las rendijas de las ventanas superiores. Miramos afuera con cautela. Y entonces los vimos. Los caminantes vacíos. Decenas de ellos. Moviéndose en una misma dirección. Como si siguieran un rastro que solo ellos podían percibir. No corrían. No tropezaban. Solo avanzaban. En silencio. Con esas respiraciones irregulares que parecían a punto de romperse. Estaban marchando. Una procesión lenta, contenida, que avanzaba hacia el este de la ciudad. ¿A dónde van?, murmuré. El anciano se adelantó. «Están escuchando algo», dijo. «¿Qué cosa?», preguntó Elena. «Algo que nosotros no oímos», respondió él. «Una llamada. Una guía. Como una voz que solo ellos pueden sentir». «¿Y por qué vienen hacia aquí?», insistí. El anciano negó con la cabeza. «No vienen hacia aquí. Nosotros solo estamos en su camino». Eso no me tranquilizó. Observé la marcha durante varios minutos. Algunos de esos seres parecían recién afectados, con ropa en buen estado y el cuerpo todavía rígido. Otros estaban en peores condiciones, piel seca, movimientos lentos, como si se fueran deshaciendo mientras caminaban. Pero había algo más.
algo que no había visto antes. Un niño. A unos metros del frente de la marcha, un niño pequeño caminaba con los brazos caídos. Tendría unos 6 años. Llevaba una camiseta con dibujos infantiles. Sus pasos eran cortos, pero constantes. Su cabeza estaba inclinada hacia un costado, como si el cuello no pudiera sostener el peso. No tenía expresión. No tenía brillo. Y aún así, algo en él me golpeó el pecho. Un instinto humano, visceral. «Elena», susurré. «Hay un niño». «Lo sé», respondió. «No lo mires demasiado tiempo». «¿Por qué?» «Porque ellos perciben cuando los observas», explicó. «Es como si la atención los guiara». Me aparté de la ventana, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La marcha continuó, lenta pero constante. Los vimos alejarse por la avenida, ocupando casi toda la calle. No hablaban. No interactuaban entre ellos. Solo marchaban como una multitud de sombras vacías, moviéndose al mismo ritmo. Cuando desaparecieron tras una curva, un silencio pesado invadió el refugio. «Debemos irnos», anunció Elena. «¿A dónde?», pregunté. «¿A dónde ellos vienen?», respondió ella. La miré sin entender. «¿Quieres seguir su camino?». «No», dijo. «Quiero seguir la dirección contraria. Quiero saber de dónde vienen». Las palabras me golpearon como un cubo de agua helada. «¿Estás diciendo que el origen está detrás de ellos?». Elena respiró hondo. «No lo sabemos. Pero donde ellos pasan, dejan algo atrás. Algo que no debería quedarse sin investigar. Si queremos sobrevivir más de unos días, necesitamos entender qué está guiando esa marcha». El anciano intervino con voz temblorosa. «Yo no iría». «¿Por qué?», preguntó Elena. «Porque algunas cosas no quieren ser descubiertas», respondió él. «Y este fenómeno no es casual. No es caótico. Es ordenado. Como un ritual». Me puse de pie, apretando el bate. «No podemos quedarnos aquí para siempre. Si ellos regresan, seremos un blanco fácil». Elena asintió. «Quiero partir antes de que caiga la falsa noche». Empacamos lo poco que teníamos. Agua, algo de comida enlatada, linternas, la radio rota, por si podía captar algo más tarde. Cuando abrimos la puerta principal, el viento nos golpeó de inmediato. Tenía un olor extraño, como tierra removida y metal oxidado. Esa mezcla se había vuelto más intensa en los últimos días. Salimos a la calle. La ciudad se veía desierta, pero ya no como la noche vacía. Esta vez había huellas. Señales del paso de los caminantes, marcas en el pavimento, pequeñas manchas negras en el suelo, objetos desplazados. Seguimos la ruta contraria a la marcha. Calles silenciosas, casas con puertas abiertas, ventanas rotas desde adentro, como si alguien hubiera intentado salir en lugar de entrar. En una esquina encontramos algo que me paralizó. Una bicicleta infantil tirada en el suelo. La rueda aún giraba lentamente, movida por la brisa. Me arrodillé para examinarla. Era pequeña, amarilla, con estrellas dibujadas. El asiento estaba intacto. No había señales de lucha, como si el niño que la montaba simplemente se hubiera bajado y marchado. El anciano se detuvo a mi lado. «No deberías tocar nada que hayan dejado», dijo en voz baja. «Ellos dejan marcas». Me levanté, estremecido. Seguimos avanzando. Mientras más caminábamos, más claro se hacía que los caminantes no actuaban al azar. Tomaban rutas específicas. No arrancaban puertas. No destruían paredes. Seguían patrones, como si conocieran el camino mejor que nosotros. En un cruce de avenidas, Elena levantó la mano señalando hacia un edificio alto. «Allí», dijo. «Desde esa azotea podremos ver más lejos. Tal vez podamos ver a dónde se dirige la marcha». No me hacía gracia entrar en un edificio desconocido, pero tampoco teníamos muchas opciones. Al llegar a la entrada, vimos que la puerta estaba abierta de par en par. Una silla bloqueaba parcialmente el acceso, como si alguien hubiera intentado cerrar el paso, pero no con mucha convicción. Entramos. El vestíbulo estaba cubierto de polvo, pero había huellas recientes. No grandes, no pesadas. Huellas pequeñas, infantiles. Elena encendió su linterna. «Estén atentos», dijo. Subimos por las escaleras lentamente, piso por piso. El silencio era tan profundo que podíamos escuchar nuestros propios corazones. Cuando llegamos al 10º piso, escuchamos algo. Pasos. Pequeños. Desordenados. Pero muy suaves. Y entonces, un susurro. No entendí la palabra.
Ni siquiera estoy seguro de que fuera una palabra, pero la sensación me recorrió el cuerpo como un rayo. Elena apagó la linterna. El anciano se pegó a la pared. Yo levanté el bate. Los pasos se detuvieron. Un silencio agudo se extendió por el pasillo. Y después, desde la penumbra del corredor, una silueta pequeña se asomó. Un niño. El mismo niño de la marcha. O uno igual. Con la cabeza inclinada. Con los brazos colgando. Sin expresión. Pero esta vez, este sí tenía rostro. Solo que no era un rostro vivo. Era un rostro dibujado. Dibujado con líneas negras que parecían hechas con carbón. Bocetos imperfectos. Como si alguien hubiera tratado de pintar una cara sobre un vacío. Elena retrocedió un paso. No lo mires fijamente, susurró. Yo traté de hacerlo, pero el niño dio un paso hacia nosotros. Después otro. Su respiración era irregular. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino como si algo dentro intentara salir. O entrar. Y entonces habló. Con una voz que no era suya. Ya vienen. Su boca no se movió. La voz no salió de él. Era como si el aire del pasillo hubiera hablado por él. El anciano murmuró. Nos están mostrando el camino. Y antes de que pudiéramos reaccionar, el niño levantó su mano lentamente. Su brazo temblaba. Y señaló hacia la azotea. Luego cayó al suelo, desplomándose como un trapo. Corriendo fui hacia él, pero Elena me sujetó con fuerza. No lo toques. El cuerpo del niño empezó a deshacerse. Como polvo. Como papel quemado. Como si nunca hubiera sido real. Tenemos que subir, dijo Elena con voz firme. Ahora. Y así continuamos. Subiendo hacia la azotea. Sin saber qué íbamos a encontrar. Pero sabiendo que ya no había vuelta atrás. Subimos los últimos escalones hacia la azotea con una mezcla de ansiedad y resignación. El edificio no era especialmente alto, pero la escalera parecía interminable, como si cada piso añadiera un peso invisible sobre nuestros hombros. El anciano respiraba con dificultad, pero se negaba a detenerse. Elena, delante de nosotros, se movía con una determinación feroz, como si aquello que habíamos visto, el niño, su rostro dibujado, su voz prestada, hubiera encendido en ella una necesidad urgente de saber más. Cuando finalmente empujamos la puerta de metal que daba a la azotea, una bocanada de aire frío nos golpeó el rostro. El viento arrastraba polvo y restos de hojas secas, produciendo un sonido que se confundía con un murmullo constante, como si la ciudad entera estuviera hablando entre dientes. Salimos con cautela. Desde allí arriba, la vista era desconcertante. La ciudad parecía detenida en un instante interminable, las calles vacías, los autos abandonados perfectamente alineados, las luces apagadas. Pero había algo más. Había movimiento. Muy lejos, hacia el este, una columna oscura avanzaba con lentitud. Eran ellos, los caminantes vacíos. Una multitud que se perdía en la distancia, marchando sin pausa, como si persiguieran una promesa o un llamado. Están avanzando hacia las colinas, dijo Elena. El anciano frunció el ceño. Nadie vive allá. Solo hay viejas fábricas y depósitos inutilizados. Quizá eso buscan, respondió ella. Yo miré con atención. Había algo extraño más allá de la procesión. Algo que no había notado desde el suelo. Una estructura luminosa. Una luz tenue, como un faro difuso, brillaba desde las colinas, proyectándose hacia el cielo. No era un fuego. No era electricidad. Era algo distinto. Una luz que parecía pulsar con un ritmo propio, como si estuviera respirando. No puede ser, murmuré. Elena siguió mi mirada. La transmisión, dijo en voz baja. La voz rota. La advertencia de la radio. Todo apunta a ese lugar. El anciano negó con la cabeza. No deberíamos ir. Ese sitio no brilla. Ese sitio llama. Me estremecí. Pero necesitamos respuestas, dije. No podemos seguir escapando. No sabemos qué los causa, qué los mantiene en movimiento. Si queremos sobrevivir, tenemos que entender. El anciano me miró con ojos cansados. ¿Y qué harás si la respuesta te exige algo que no puedas pagar? No supe responderle. El viento cambió de dirección. Un murmullo más intenso nos envolvió por un instante. Sonaba como miles de voces susurrando al mismo tiempo, aunque al mismo tiempo no decía ninguna palabra comprensible. Solo vibraciones que se mezclaban con el aire. Elena se agachó y tocó la superficie del techo. Había algo dibujado allí. Marcas. Figuras humanas, pero hechas con carbón desmenuzado, igual que el rostro del niño. No estaban bien definidas,
Parecían sombras apresuradas, como si alguien, o algo, hubiera intentado plasmar la silueta de los caminantes. Esto no estaba aquí antes, dije. Lo sé, respondió Elena. Tocó una de las figuras. El carbón se adhería al dedo como si estuviera fresco. Como si alguien hubiera dibujado esas sombras apenas unos minutos antes. Nos están observando, dijo el anciano, retrocediendo. No con ojos, sino con eco. Ese término me erizó la piel. Eco. La casa de los ecos. Los dibujos. El niño. Algo estaba replicando, deformando, repitiendo. Tenemos que movernos, dijo Elena. La luz puede desaparecer. Y si lo hace, perderemos cualquier oportunidad de entender lo que está pasando. ¿Quieres seguirlos? Pregunté. Quiero adelantarnos, respondió ella. Llegar antes que ellos a la fuente. Sea lo que sea. El anciano se llevó la mano al rostro. No están marchando hacia algo, dijo. Están marchando desde algo. Un silencio denso nos envolvió. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Miran al frente, pero escuchan hacia atrás, susurró el anciano. Lo que sea que los impulsa no está adelante. Está detrás. Los está guiando desde el origen mismo de su transformación. Y ahora ese origen se está moviendo. Sentí un vértigo repentino. Un mareo que me hizo apoyar una mano en la baranda. ¿Te sientes bien? Preguntó Elena. Sí, creo que sí, mentí. Pero la verdad era que, al escuchar al anciano, algo dentro de mí había cambiado de sitio. Una intuición, una certeza oscura que no podía explicar. Tenemos que partir ya, dijo Elena con firmeza. Si dejamos que ellos lleguen primero, no habrá forma de entrar. Y no sabemos qué puede pasar cuando esa luz se apague. Empezamos a descender por las escaleras. Pero antes de cruzar la puerta, escuchamos un sonido que nos hizo detenernos. Unos pasos, pero no arriba, no abajo, del mismo piso, del pasillo que acabábamos de cruzar. Elena levantó el tubo. Yo alcé el bate. El anciano se quedó inmóvil. Una figura apareció en la penumbra. No era un caminante vacío. Era una mujer. Desorientada. Temblaba. Sus ojos estaban abiertos, pero parecían ver a través de nosotros. «Ayuda», susurró. «No me dejen ahí. Ellos me llaman». La mujer cayó de rodillas. Corrí hacia ella, pero Elena me detuvo. «No la toques», ordenó. «Espera». La mujer empezó a convulsionar. No violentamente, sino de manera contenida, como si estuviera intentando resistirse a algo que quería salir de ella. «Por favor, no quiero escuchar más». Su voz se quebró. El anciano dio un paso atrás. «Ya es tarde». De pronto, la mujer se quedó inmóvil. Su respiración se detuvo, pero su cuerpo no cayó. Quedó de pie, rígido, como sostenido por hilos invisibles. La piel de su rostro empezó a tensarse, como si alguien tirara de una cuerda desde adentro. Sus ojos se pusieron en blanco. Y entonces, con un movimiento lento, antinatural, su cabeza se inclinó hacia un lado. Como los otros. Sentí náuseas. «Retirada», ordenó Elena. «Pero, estaba viva». Grité. «Ya no», dijo ella con un tono que no admitía discusión. La mujer dio un primer paso hacia nosotros. No rápido, no agresivo, solo inevitable, como si ya estuviera siguiendo una ruta marcada antes incluso de morir. Dio otro paso. Elena abrió la puerta. «¡Corre!», me gritó. Y corrimos. Bajamos las escaleras hasta el vestíbulo. La mujer seguía avanzando a su propio ritmo, sin apresurarse. Sabíamos que no necesitaba correr. Los caminantes siempre encontraban lo que buscaban. Salimos a la calle. El aire era más frío que antes. El cielo más gris. La luz de las colinas seguía brillando, casi invitándonos. El anciano, jadeando, dijo: «La ciudad está despertando». «¿Qué significa eso?», pregunté. «Que lo que dormía en ella ya no quiere soñar más», respondió. Elena me miró. «Prepárate. Lo que encontremos allá arriba puede cambiarlo todo». Asentí. Mientras comenzábamos a caminar hacia las colinas, con la luz pulsante guiándonos, supe que nada en mí volvería a ser el mismo. Y que la noche vacía apenas había comenzado a hablar. La caminata hacia las colinas fue una prueba para mis nervios. No porque hubiera peligro inmediato. Los caminantes estaban lejos, ocupados en su lenta procesión hacia la luz, sino porque cada paso parecía acercarme a una verdad que no estaba seguro de querer conocer. La ciudad, silenciosa hasta entonces,
Empezaba a emitir sonidos que no lograba identificar, vibraciones en el pavimento, pequeños golpes en estructuras metálicas, como si algo debajo del concreto se estuviera moviendo por primera vez en años. Elena avanzaba decidida con la mirada fija en la luz. El anciano, en cambio, caminaba como quien se aproxima a su propia tumba. Yo oscilaba entre ambos estados. A mitad del camino, las calles comenzaron a inclinarse ligeramente. El aire cambió de densidad. Había olor a óxido, humedad y algo que no sabía describir. No era pútrido. Era más parecido a la fragancia dulce de una fruta que se ha pasado de madura, a punto de convertirse en otra cosa. El anciano se detuvo y señaló un edificio derrumbado que parecía haber sufrido su colapso la noche anterior. «La ciudad está cediendo», dijo. «¿Por la procesión?», pregunté. «No», respondió. «Por la llamada». No le pedí que explicara. No quería saber. Cuando la zona urbanizada terminó, la pendiente se volvió más pronunciada. La luz se hacía más intensa a medida que nos acercábamos. No una luz brillante, sino una que parecía atravesar la piel y producir pequeños hormigueos. La sentí en mis brazos, en mis mejillas, en la lengua incluso. Era como si me palpara, como si quisiera reconocerme. «No te detengas», dijo Elena sin voltear. Yo había reducido el paso sin darme cuenta. «Perdón, no sé qué me pasa», murmuré. «Estás escuchando la resonancia», dijo el anciano. «No la luz. La luz es solo el anzuelo. Lo que te detiene es lo que está detrás». Tragué saliva. ¿El eco? El anciano se quedó mirando la luz con ojos tristes. No un eco. El origen. Sus palabras me recorrieron la espalda como un escalofrío. A medida que avanzábamos, la luz reveló su ubicación dentro de un complejo industrial abandonado. Era una construcción enorme, de paredes corroídas, ventanales rotos y chimeneas oxidadas que se elevaban hacia el cielo como dedos gigantes señalando algo invisible. La luz emanaba del interior, filtrándose por rendijas y huecos entre los paneles metálicos. La puerta principal estaba entreabierta. No había cadenas, ni candados, ni señales de que alguien hubiera intentado asegurarla en años. Elena tomó aire. «Aquí es», dijo. El anciano dio un paso atrás. «Yo no voy a entrar», murmuró. «He visto suficiente para saber cuándo una verdad puede quebrar a un hombre». «No te pedimos que nos acompañes», respondió Elena. «Pero tampoco podemos dejar de entrar. Todo lo que hemos visto nos ha traído hasta aquí». Me acerqué al anciano. «¿No vendrás con nosotros?» «No puedo», dijo, temblando. «Lo que está detrás de esa luz se alimenta de quienes escuchan más de lo que deben. Yo he escuchado demasiado». Me miró con una mezcla de compasión y resignación. «Sigue tu camino, pero no creas todo lo que veas ahí dentro. La resonancia miente. Se adapta. Te muestra lo que necesitas para acercarte más». Quise responderle, pero Elena ya había cruzado la puerta. La luz la envolvió por un instante, creando un contorno brillante alrededor de su figura. Suspiré profundamente. «Gracias por haber venido hasta aquí», le dije. «Ojalá puedan volver», respondió él. Y esas fueron sus últimas palabras antes de que lo dejáramos atrás. El interior de la fábrica parecía vivo, como si respirara a través de las grietas en las paredes. La luz no provenía de ninguna lámpara ni máquina, surgía del suelo mismo. Placas metálicas se habían deformado, dejando hendiduras por donde se filtraba un destello pulsante. «¿Qué es esto?», pregunté. Elena se arrodilló y pasó la mano a unos centímetros de la luz. Calor, pero no como fuego. Más como energía estática. Me agaché a su lado. Era cierto. La luz vibraba, generando un zumbido casi imperceptible, más parecido a un susurro que a un sonido. «No toques nada», me advirtió. Asentí. Avanzamos por un pasillo lleno de maquinaria inservible. Había grúas oxidadas, vagones olvidados, cadenas suspendidas que se mecían sin viento. Y en todas las superficies, sin excepción, había dibujos. Sombras. Igual que en la casa. Igual que la mujer del edificio. Eran figuras humanas borrosas, pero en este lugar parecían evolucionar. Algunas tenían formas más definidas, otras mostraban líneas que se extendían hacia afuera, como tentáculos hechos de carbón. Pero había algo peor. Algunas parecían moverse, no porque cambiaran ante mis ojos, sino porque su posición no coincidía al mirar dos veces. Un escalofrío me recorrió. «No te detengas», insistió Elena. Llegamos a un espacio enorme, como un hangar, donde la luz era más intensa. En el centro había una estructura circular, parecida a un viejo reactor o generador.
De él surgía la luz pulsante, como si fuera un corazón artificial latiendo. Elena avanzó un poco más, pero yo me quedé inmóvil. ¿Por qué lo vi? Sobre el generador, o dentro de él, era difícil de distinguir. Había siluetas humanas. No cuerpos físicos, sino sombras proyectadas dentro de la luz. Algunas quietas, otras moviéndose lentamente, como si estuvieran atrapadas entre dos capas de realidad. Y entre ellas, el niño, el mismo rostro que habíamos visto dibujado. Pero no había ningún cuerpo, solo la sombra, y su boca se movía sin producir sonido alguno. Elena, susurré. Ella también lo había visto. No te acerques, me dijo sin apartar la vista del reactor. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasó al niño? ¿Qué es esa cosa? Elena respiró hondo. Esto no es un generador. Es un punto de origen. Algo entró aquí mucho antes de que la ciudad cayera, y empezó a replicar formas humanas. No cuerpos, sino ecos, proyecciones, imitaciones. Dio un paso adelante. Los caminantes vacíos no están muertos, continuó. Están vaciados, convertidos en cascarones mientras sus sombras, sus ecos, quedan atrapados aquí. Me quedé paralizado. Entonces, ¿esa sombra es el niño real? No exactamente, respondió ella. Es su eco, su reflejo emocional, su último momento, su miedo. La luz pulsó más fuerte, y la sombra del niño volvió a mover la boca. Esta vez, escuché la voz. No, entren. No era un grito. Era una súplica desgarradora. Elena retrocedió. Está advirtiéndonos, dijo. De algo más profundo. Algo que este lugar está llamando. ¿Qué? Pregunté. Ella no respondió, porque en ese momento, la luz cambió. Pasó de blanca a gris, y luego a un tono oscuro que no podía existir en un espacio iluminado. La sala entera empezó a vibrar. Los dibujos en las paredes comenzaron a desprenderse, como si el carbón se transformara en polvo flotante que se elevaba hacia la estructura central. Las sombras dentro del reactor comenzaron a estirarse, deformándose en figuras cada vez más abstractas. Y entonces lo entendí. No era un punto de origen. Era un portal. O algo parecido. Algo no humano estaba intentando cruzarlo. Y los ecos eran los primeros sacrificios. Tenemos que apagarlo, dijo Elena, corriendo hacia una consola oxidada. No sabemos qué puede pasar. Grité. Si no lo hacemos, algo va a entrar aquí. Algo que está usando a los caminantes como antenas. Como satélites humanos. Yo no quería acercarme, pero tampoco podía permitir que ella lo hiciera sola. Corrí hacia la consola y la ayudé a limpiar los restos de polvo y óxido. La panelera era antigua, pero aún tenía interruptores y una palanca grande con un símbolo de alerta. ¿Crees que funcione? No lo sé, respondió ella. Pero prefiero intentarlo antes que ver qué sale de ahí. La luz dio una pulsación enorme. El suelo tembló, y un sonido profundo, como un lamento colectivo, llenó la sala. «Hazlo», gritó Elena. Agarré la palanca. Estaba caliente, demasiado caliente. La bajé con toda mi fuerza. El mundo se apagó. Por un segundo, no hubo luz, ni sonido, ni aire, solo silencio absoluto. Y entonces, algo se quebró. Un estallido de viento recorrió la sala. Las sombras fueron absorbidas hacia el reactor. Los dibujos en las paredes se deshicieron como cenizas al viento. El reactor se apagó. La luz desapareció. El zumbido cesó. Y el silencio volvió. Un silencio real. Elena me miró. Lo hicimos. ¿Se acabó? Ella no respondió. Porque entonces escuchamos algo fuera de la fábrica. Miles de pies deteniéndose al mismo tiempo. Los caminantes habían dejado de avanzar. Salimos al exterior. La noche estaba en calma. La ciudad seguía silenciosa. Pero los caminantes ya no se movían. Ni respiraban. Ni escuchaban. Estaban completamente detenidos. Como estatuas. Como si hubieran perdido su señal. Elena soltó el aire lentamente. Los ecos se han ido, dijo. Y con ellos, la llamada. Yo miré la ciudad desde las colinas. Un mundo muerto. Pero por primera vez, no amenazante. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté. Elena se giró hacia mí. Ahora, empieza lo difícil, dijo. Vivir con lo que queda. La bajada de las colinas fue más larga que la subida. No porque realmente lo fuera, sino porque cada paso me obligaba a mirar, a escuchar, a comprobar que de verdad el silencio era real. No el silencio tenso de los días anteriores, sino uno más profundo,
como si la ciudad estuviera conteniendo el aliento después de una pesadilla particularmente larga. Elena avanzaba algunos metros por delante, calculando rutas con la mirada. Yo, en cambio, me detenía de vez en cuando. Quería asegurarme de que los caminantes seguían inmóviles. Y lo estaban. Formaban una multitud petrificada, inclinados hacia el frente, congelados en esa postura rígida que antes había sido un paso, un avance, un impulso ajeno a ellos. Ahora eran solo cuerpos sin propósito, sin eco, ni siquiera parecían respirar. No había vibración alguna en sus pechos, ningún movimiento en los ojos. Era como caminar entre esculturas hechas de carne. ¿Crees que volverán a moverse?, pregunté. Elena no respondió de inmediato. Se acercó a uno de ellos, un hombre alto, de rostro impasible. Pasó una mano frente a sus ojos. No hubo reacción. Luego apoyó 2 dedos en su cuello. No hay pulso, murmuró. Pero tampoco está frío. La idea de tocarlo me revolvió el estómago. ¿Muertos? No sé si esa palabra sirve aquí, respondió ella. Ni muertos ni vivos. Solo desconectados. Me estremecí. A mi alrededor, cientos de cuerpos permanecían así. Quietos. Inertes. Vacíos. Más atrás, el anciano nos esperaba sentado en una piedra. Cuando nos vio, se levantó con dificultad. Entonces, lo apagaron, dijo. Sí, respondió Elena. El anciano observó la ciudad con ojos vidriosos. Y ellos se quedaron así. Lo imaginaba. Un eco no puede existir sin su fuente. Cuando la fuente se desvanece, el eco muere. O se detiene. O regresa a donde pertenece. Yo prefería no pensar dónde podía ser. El anciano nos miró a ambos. ¿Qué vieron allí dentro? Elena respiró hondo antes de responder. Lo suficiente. ¿Y suficiente para qué? Ella se limitó a mirar hacia la fábrica, ahora oscura, silenciosa, como un animal dormido al que nadie se atrevería a tocar. Para no volver jamás, dijo. El camino de regreso al centro nos tomó casi 1 hora, recorriendo calles que parecían congeladas en el tiempo. Cada tienda, cada casa, cada ventana mostraba señales de abandono o prisa, como si la ciudad entera hubiera sido evacuada en un instante. Pero sabíamos que no había sido así. Muchos de los caminantes petrificados habían sido personas de aquí. Vecinos, familias, gente que, como nosotros, solo intentaba sobrevivir. Pasamos junto a una escuela. Los columpios aún se mecían levemente, aunque no había viento suficiente para moverlos. El sonido del metal chirriando me pareció casi una voz. Algo que no quería recordar. No deberíamos separarnos, dije. No pienso hacerlo, respondió Elena. Lo que sea que haya quedado, todavía puede estar adaptándose. Eso me inquietó. ¿Crees que algo sobrevivió? No sé qué pensar, respondió. Pero la luz no era humana. Y si aquello que la creó necesitaba ecos humanos para estabilizarse, quizá haya intentado algo más. Algo que aún no comprendemos. Miré alrededor involuntariamente. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Si no hay eco, ¿dónde está? Elena no respondió. El anciano sí. En ninguna parte, dijo. O en todas. Las cosas que imitan no viven como nosotros. No necesitan espacio. Solo resonancia. Si la perdieron, se dispersaron. Me estremecí. Llegamos a un viejo edificio administrativo que parecía relativamente seguro. Puertas firmes. Estructura intacta. Sin marcas de sombras. Entramos con precaución. No queríamos más sorpresas. El interior estaba oscuro, pero no había señales de movimiento. Con linternas improvisadas encontramos una oficina en el 2º piso y cerramos las ventanas con archivadores y mesas. Por primera vez en horas, pude sentarme. Sentí el cansancio acumulado estrellarse contra mí como una ola. Mis piernas temblaban. Mi respiración era irregular. Elena también estaba exhausta, pero mantenía la vigilancia. Observaba la calle desde una rendija entre las cortinas. ¿Qué buscas?, pregunté. Algo que indique que hemos terminado realmente, dijo. El anciano se acomodó en una silla. Nadie termina algo así, dijo con serenidad. Pero se puede aprender a convivir con lo que queda. Yo quería creerle. Quería pensar que habíamos cerrado un ciclo, apagado una amenaza incomprensible. Pero había un detalle que me inquietaba desde que habíamos salido de la fábrica. La voz del niño. Elena, dije. ¿Escuchaste lo que dijo? Sí. ¿Qué crees que significaba? Ella se giró lentamente. Que estábamos entrando en un lugar donde no todo estaba muerto.
No me gustó nada ese matiz. ¿Crees que alguien más, alguna otra cosa, estaba intentando cruzar? Elena no respondió. Y eso fue peor que una confirmación clara. Cuando el sol cayó, la ciudad se volvió más oscura de lo normal. Era como si la sombra sobre nosotros no fuera parte de la noche, sino un remanente del eco apagado. Encendimos velas. Nadie quería dormir. El silencio era extraño. No un silencio vacío. Era un silencio que parecía escuchar. En algún momento, mientras el cansancio tironeaba de mis párpados, escuché un sonido lejano. Un golpecito. Muy leve. Rítmico. Constante. Venía del pasillo. Elena levantó la cabeza. El anciano también lo escuchó. Nos acercamos a la puerta con el corazón acelerado. Abrimos lentamente y asomamos las linternas. Al principio no vimos nada, pero luego lo noté. En la pared del pasillo había una marca de carbón. Una nueva, fresca, un trazo vertical. Luego otro, como si alguien, o algo, estuviera empezando a dibujar desde cero. No, susurré. Elena se acercó. Puede ser un residuo, dijo. Una reacción tardía. Nada más. Pero la expresión en su rostro decía lo contrario. El anciano tocó la marca con un dedo. El carbón se desmoronó como si hubiera sido colocado segundos antes. El reactor está apagado, murmuró él. Pero la resonancia, quizá no dependía solo de la luz. Sentí como el aire se volvía más denso. Una idea horrible se formó en mi mente. Elena, dije. ¿Y si los ecos no estaban siendo atrapados? ¿Y si estaban intentando escapar? Ella dio un paso atrás. No digas eso, pidió. No ahora. ¿Y si la fábrica no era un punto de origen, sino una barrera? Continué, incapaz de detenerme. ¿Y si el apagado no solo detuvo la llamada, sino que liberó algo? El anciano cerró los ojos, resignado. Los ecos no siempre replican, dijo. A veces, buscan reemplazar. Entonces escuchamos otro sonido. Un suspiro, muy suave, como el de un niño adormecido, pero venía del final del pasillo, donde no había nadie, donde la oscuridad era más espesa. Elena alzó el tubo. Yo el bate. El anciano se quedó detrás de nosotros. La sombra del pasillo se movió. Y lo que vimos allí fue el principio de algo nuevo. Algo que no debería haber sido liberado. Algo que no imitaba. Algo que observaba. Y respiraba. El pasillo era estrecho, largo, como si se extendiera más de lo que debería. La luz de nuestras linternas apenas alcanzaba unos metros hacia adelante. Pero no fue la oscuridad lo que me hizo temblar. Fue la sombra que se deslizó sin hacer ruido, como si no tuviera cuerpo, como si estuviera hecha de la misma sustancia que el eco que habíamos detenido. Elena dio un paso al frente. No avances más, susurré. Ella no me escuchó. El tubo metálico que sostenía temblaba apenas, como reaccionando a algo en el aire. No se mueve como ellos, dijo. Esto no es un caminante. El anciano, que se había quedado unos pasos atrás, murmuró. Nunca fue cuestión de movimiento. Fue cuestión de intención. El sonido volvió. Un suspiro corto. Casi curioso. Como si la cosa al final del pasillo estuviera aprendiendo a inhalar por primera vez. Yo levanté la linterna. Elena también. Y entonces lo vimos. No era un cuerpo. No era una figura humana. Era una sombra suspendida en la pared, pero no dibujada, proyectada. Una silueta infantil, del tamaño del niño cuyos ecos habíamos visto en la fábrica. Pero esta sombra tenía volumen, como si quisiera adquirir forma. No era plana, vibraba, se expandía y contraía, intentando anclar algo que todavía no tenía. No puede ser, murmuré. La sombra se estiró hacia nosotros. No caminó, no flotó, simplemente se expandió, como una mancha de luz invertida que buscaba un punto de contacto. Elena dio un paso adelante. No lo toques, dije, agarrándola del brazo. No iba a tocarlo, susurró ella. Solo quería asegurarme de que no fuera él. La sombra comenzó a temblar, como si entendiera que hablábamos de ella, o de lo que representaba. Y entonces, se escuchó algo más. Una frase, corta, que no venía del aire, sino de dentro de mis propios oídos, como un pensamiento prestado. Tengo frío. Me aparté de inmediato. ¿Lo escuchaste, verdad? Pregunté jadeando. Elena asintió. El anciano cerró los ojos, como si hubiera estado esperando ese momento. Era inevitable, dijo en voz baja. Cuando apagaron la luz, liberaron a las sombras que estaban atrapadas.
Pero no todas eran ecos humanos. Algunas eran imitaciones incompletas, intentos fallidos, residuos, energía buscando forma. Me invadió una sensación de vértigo. ¿Qué significa eso?, pregunté. El anciano me miró. Significa que ahora están sueltas y que necesitan algo para completarse. ¿Qué cosa? A ustedes, respondió. Mi corazón se aceleró. La sombra empezó a desplazarse, no hacia adelante, sino hacia arriba. Se movió por la pared como un líquido oscuro, trepando hasta alcanzar el techo. Desde allí, se extendió un poco más, adoptando por un instante la forma exacta de un niño sentado. Pero en cuanto cambiamos la dirección de la linterna, la forma se rompió, volviendo a ser una masa amorfa. Está aprendiendo, dijo Elena, aterrada. Está intentando definirse con lo que recuerda, con lo que quedó atrapado en el reactor. Y con lo que ve ahora, añadió el anciano. El susurro volvió. Frío. Más claro. Más humano. La sombra descendió del techo, acercándose a nosotros sin moverse físicamente. Era como si el aire se apretara, empujando la oscuridad hacia nuestro espacio. Elena retrocedió. Yo sentí una punzada en la cabeza. Un recuerdo fugaz, inexistente, me atravesó la mente, una mano pequeña tocando la mía. Pero yo no conocía a ningún niño así. Nunca había tenido hijos. No tenía hermanos pequeños. No tenía relación alguna con esa imagen. Está proyectando, susurré. El anciano asintió. Se alimenta de memorias sueltas, de emociones cercanas, de cualquier cosa que pueda usar para formar un yo. La sombra cambió de forma otra vez, y esta vez tomó una silueta más definida, la de un torso delgado, con la cabeza ligeramente inclinada, sin rostro, pero con una presencia innegable. La respiración se volvió más fuerte, y entonces, sin aviso, dio un paso real, como si un pie invisible golpeara el suelo. Retrocedimos todos al mismo tiempo. «Salgan del pasillo», gritó Elena. Corrimos hacia la oficina. Cerramos la puerta. La aseguramos con archivadores y un escritorio. Apagamos la luz. El susurro del otro lado de la puerta se mantuvo. Frío. Y luego algo peor. «Déjenme entrar». El anciano se dejó caer en una silla. «No quiere entrar para hacernos daño», dijo. «Quiere entrar para existir». Sentí un escalofrío que me atravesó la columna. «¿Qué hacemos?», pregunté. Elena apoyó la espalda contra la pared. «No podemos dejarlo entrar. Si lo hace, se completará usando lo que encuentre en nosotros. Y entonces será algo, con forma y memoria. Algo que podría aprender rápido. ¿Y si no lo dejamos entrar?», insistí. El anciano respondió. «Buscará otra entrada. O se dividirá. O se adaptará. Lo que sea que liberaron, ya no está confinado». El golpe contra la puerta fue suave, pero suficiente para helarme la sangre. La sombra estaba intentando entender el mundo físico. Y estaba aprendiendo. «Hay que volver a la fábrica», dijo Elena. «Tenemos que destruir lo que quedó. No apagarlo, destruirlo». Abrí los ojos de par en par. «¿Estás loca? Si apenas salimos vivos de ahí». «Y si no lo hacemos», respondió ella, «mañana habrá 10 sombras. Y pasado mañana, 100. Me quedé en silencio. Porque tenía razón. El golpecito volvió. Más fuerte. Como si un dedo invisible estuviera probando materiales. Frío. Respiré hondo. «De acuerdo», dije. «Volvamos a la fábrica». El anciano se puso de pie con dificultad. «Yo iré con ustedes. No puedo hacer mucho, pero he visto suficiente para saber que nadie debe enfrentar eso solo». Elena nos miró. «Tenemos una última noche», dijo. «Y será la más larga». Un sonido recorrió el pasillo, como si la sombra hubiera adoptado la forma de algo que se arrastra. Nos quedamos quietos, escuchando, hasta que una frase final, suave como el aliento de un niño dormido, atravesó la madera de la puerta. «Abran». Y después, silencio. Un silencio que respiraba. Cuando por fin el susurro al otro lado de la puerta dejó de oírse, no sentimos alivio. Sentimos vacío, como si algo hubiera retrocedido solo para tomar impulso. Ninguno de los tres habló durante varios minutos. El anciano respiraba con dificultad. Elena miraba fijamente la puerta, esperando que el eco volviera. Y yo me quedé en silencio, intentando entender por qué esa sombra, esa cosa, había elegido esas palabras. «Tengo frío. Déjenme entrar». Frases humanas. Pero no era humano. Cuando salimos de la oficina, lo hicimos en completo silencio.
Caminamos por el pasillo con las linternas apagadas. El anciano insistió. No le demos más formas que copiar. Era absurdo, pero ya no estábamos en posición de cuestionar nada. La sombra ya no estaba allí. O no la veíamos. ¿Qué era peor? Afuera, la noche era espesa, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. El viento soplaba desde la dirección de la fábrica, arrastrando un olor metálico que no había percibido antes. No era sangre. No era óxido. Era algo entre ambos, como una mezcla del pasado y del presente en descomposición. Elena señaló el cielo. Mira eso. Las nubes, que antes eran masas grises, ahora formaban remolinos alargados, como si estuvieran siendo aspiradas hacia un punto invisible justo encima de la fábrica. Un movimiento lento, pero inequívoco. Eso no estaba antes, dije. No, respondió ella. Se está abriendo algo. O se está cerrando. No sé cuál de las dos cosas prefiero. El anciano caminó hacia la carretera. Si vamos a hacerlo, debe ser ahora. Antes de que complete el puente. Me quedé helado. ¿Puente? El anciano asintió, con un temblor apenas perceptible. Las sombras no existen sin luz, pero tampoco pueden desprenderse de ella del todo. Están entre dos estados. Ese remolino es un límite debilitándose. Si cruza completamente, podría tomar forma sin necesidad de nosotros. Elena me miró con seriedad. Entonces no tenemos opción. Y comenzamos a caminar hacia la fábrica. A cada paso, el ruido del viento se volvía más grave, más denso, como si resonara dentro de mí. No era un sonido exterior, era una vibración interna. La fábrica apareció entre los árboles como una mancha oscura, con todas las ventanas rotas y las paredes cubiertas de marcas que antes no estaban allí. Parecían huellas, pero no humanas. ¿Viste eso? Susurré. Sí, respondió Elena sin detenerse. No mires demasiado tiempo. Necesitamos llegar al reactor. Entramos por la misma abertura por la que habíamos escapado antes. La oscuridad interior era completa, como si la luz se negara a entrar. Las linternas parecían perder potencia cada vez que cruzábamos un pasillo nuevo. Pasamos junto a un panel donde antes había una sombra estampada. Ya no estaba, como si hubiera sido arrancada de la pared. El anciano señaló un rastro oscuro que se extendía por el suelo. No era sangre. Era algo más, opaco, como tinta diluida mezclada con aceite. Está dejando marcas, dijo. Está probando su propio peso. Tragué saliva. Eso significa que está, más aquí. El anciano no respondió. Avanzamos por el pasillo principal, evitando mirar hacia los costados. No porque supiéramos que había algo allí, sino porque sentíamos que había algo allí. Una presencia que no respiraba, pero que llenaba cada hueco con una quietud gélida. Cuando llegamos a la puerta del reactor, la encontramos entreabierta. No recordaba haberla dejado así. El eco del metal, apenas empujado por el viento, sonaba como una voz débil. Elena respiró hondo. Ahora sí, no hay vuelta atrás. Entramos. El reactor estaba tal como lo habíamos dejado, con una diferencia. El núcleo ya no brillaba. Antes había pulsos débiles de luz azulada que atravesaban las rejillas metálicas. Ahora estaba completamente apagado, pero no muerto. La oscuridad a su alrededor vibraba con una intensidad que me apretaba el pecho. No deberíamos acercarnos tanto, dije. Si no nos acercamos, no podremos destruir nada, respondió Elena. El anciano elevó la linterna hacia la parte más alta del cuarto. Miren, en lo alto, donde antes no había nada, ahora colgaba una especie de velo oscuro. No sólido, pero tampoco gaseoso. Una membrana de sombra que se expandía lentamente, como un tejido respirando. Elena dio un paso atrás. Eso es nuevo. Eso, dijo el anciano, es la forma que está intentando tomar. Está absorbiendo lo que quedó del reactor. Está reconstruyendo su estructura. Me acerqué un poco más, con el corazón latiendo en mi garganta. La membrana se movió lentamente. Y entonces, en un punto cercano a mí, se formó una hendidura. Una forma ovalada. Una especie de rostro incompleto. Y luego una voz, suave, casi afectuosa. Tengo frío. Retrocedí tan rápido que tropecé con unas tuberías. Elena me sostuvo del brazo. No le respondas. No lo reconozcas. Si lo haces, va a usarlo para fortalecerse. El anciano se acercó al reactor, palpando con las manos temblorosas una serie de cables gruesos. Si desconectamos esto, sincronizaremos las cargas residuales. No apagaremos la sombra,
pero la desestabilizaremos, quizá lo suficiente para que se disperse. ¿Y qué pasa si falla? Pregunté. Si falla, respondió sin mirarme, completará la transición. Y entonces ya no estaremos hablando con un eco. Las sombras en la membrana comenzaron a moverse más rápido, como si percibieran que intentábamos algo. La voz volvió, más clara. Abrir. Luz. Calor. Era como un niño aprendiendo a hablar. Elena tomó otro cable. ¿Listo? Listo, respondió el anciano. Yo asentí, aunque mis manos temblaban. A la cuenta de 3, dijo Elena. Sostuve el cable con ambas manos. 1, 2, 3. Desconectamos. El reactor emitió un estallido seco. La fábrica vibró. Un chorro de aire caliente salió disparado del núcleo, y las sombras de la membrana se retorcieron como si hubieran sido quemadas. La voz chilló, pero no de dolor, de frustración. No. Y entonces, la membrana se contrajo con violencia. Se cerró sobre sí misma, y cayó como una manta desde lo alto, directo hacia nosotros. ¡Atrás!, gritó Elena. Corrimos hacia la salida del reactor mientras la sombra se extendía por el suelo como un líquido que buscaba nuestros pies. El anciano tropezó. Elena lo levantó. Yo iluminé con la linterna la mancha, y por un segundo la sombra se detuvo, como si la luz la analizara o la confundiera. Aprovechamos el instante y salimos del cuarto. La puerta del reactor se cerró de golpe detrás de nosotros. Pero la sombra no golpeó, no empujó, no intentó abrir. Solo se escuchó una última palabra. Esperar. Mi piel se erizó. El anciano apoyó la mano en la pared y respiró profundamente. No lo destruimos, dijo. Solo lo retrasamos. Elena me miró con los ojos muy abiertos. Si puede esperar, significa que está pensando. Sentí un escalofrío más profundo que todos los anteriores. Porque tenía razón. La sombra ya no era un eco, ni un residuo, ni un accidente. Estaba aprendiendo. Y eso era lo verdaderamente peligroso. Salimos de la fábrica como si cada segundo fuera un ladrillo que se derrumbaba detrás de nosotros. El anciano apenas podía caminar. Elena lo sostenía por un brazo mientras yo iluminaba el camino con la linterna, que empezaba a parpadear como si algo drenara su energía. No dijimos nada durante el trayecto de vuelta. No había palabras útiles, ni explicaciones suficientes. Solo miedo. Y un miedo silencioso, que es el peor tipo. Cuando por fin alcanzamos la carretera, el viento cambió. Ya no temblaba con esa vibración grave de antes. Ahora corría como si todo lo que había pasado no hubiese sido más que un mal sueño. El cielo estaba empezando a aclararse. Una franja débil de luz naranja asomaba por el horizonte. Elena se detuvo. ¿Lo sientes? Yo asentí. Era extraño. Por primera vez desde que entramos a la fábrica, no sentía esa presencia apretándome el pecho. Como si la sombra hubiera retrocedido con el apagón del reactor y estuviera durmiendo. O esperando. O calculando. El anciano respiró profundamente. El amanecer nos dará tiempo. No protección, dijo, pero sí tiempo. ¿Tiempo para qué?, pregunté. Me miró con una expresión que mezclaba cansancio y resignación. Para alejarnos. Para poner distancia entre nosotros y lo que ayudamos a despertar. Elena frunció el ceño. No podemos simplemente huir. Podemos, respondí, casi sin pensarlo. Y debemos. Ella me observó en silencio. Estaba agotada, cubierta de polvo, la ropa rasgada, pero sus ojos aún tenían ese brillo que reconocía, el brillo de alguien que no quiere dejar una historia incompleta. El reactor está desestabilizado, continuó el anciano. No lo destruimos, pero si lo debilitamos. Eso evitará que la sombra tome forma física por ahora. ¿Y después?, preguntó Elena. Después, respondió, será cuestión de tiempo. No quise pensar en eso. Seguimos caminando hacia nuestro refugio improvisado, la pequeña oficina donde habíamos pasado la noche anterior. No porque fuera segura, sino porque era lo único que teníamos. El silencio que nos rodeaba era demasiado perfecto, casi artificial. Ni una hoja se movía, ni un pájaro cantaba, ni un insecto zumbaba, como si toda la naturaleza estuviera conteniendo el aliento. Cuando llegamos a la oficina, el sol estaba a punto de salir del todo. Un rayo dorado atravesó la ventana rota, iluminando el polvo suspendido en el aire. Era la primera vez que veía la luz en horas, pero aún así no sentía alivio. No después de todo lo que había pasado. El anciano se sentó en el suelo, apoyando la espalda en la pared. Quizá debería decirles algo, murmuró. Elena y yo lo miramos.
Lo que sucedió en esa fábrica no fue un accidente, continuó. No del todo. Me arrodillé frente a él. ¿Qué quiere decir? Cerró los ojos unos segundos antes de responder. Hace años trabajé con los ingenieros que construyeron el reactor. Sabíamos que la tecnología era inestable. Sabíamos que jugar con cargas lumínicas podía afectar más que la materia. Pero no imaginábamos que podría afectar la ausencia de ella. ¿Las sombras?, preguntó Elena. No exactamente. Las sombras solo son el resultado. Lo que liberaron al caer el reactor no fue una sombra, fue un estado incompleto. Algo atrapado entre dos formas. Algo que no debería existir. Tragué saliva. Y ahora existe. El anciano abrió los ojos. Ahora existe gracias a nosotros. Un golpe leve se escuchó del otro lado de la puerta. Los tres nos quedamos inmóviles. Otro golpe. Más débil. Como un roce. El silencio volvió. Elena tomó mi brazo. No abras. No voy a abrir, susurré. Pero no fue necesario. Un hilo de sombra, delgado como un rasguño de tinta, se deslizó por debajo de la puerta. No era como la membrana del reactor. No vibraba. No respiraba. Era algo nuevo. Algo más sutil. El anciano lo miró con terror. Está aprendiendo a dividirse. El hilo se contrajo, como si oliera el aire. Como si buscara algo. Elena apagó la linterna. No le demos nada que copiar. Nada que imitar. Yo me quedé mirando el hilo oscuro que oscilaba como un tentáculo líquido. No avanzaba hacia nosotros. Solo se movía al ritmo del silencio. Y entonces escuché la voz. Pero no provenía del suelo. Provenía de dentro de mi cabeza. Frío. Me puse de pie bruscamente. Elena me sujetó. Tranquilo, murmuró. No dejes que entre. El anciano habló con voz temblorosa. No reaccionen. Si no le damos forma, se disipa al amanecer. El hilo se alargó un poco más. Antes de tocarme, antes de alcanzar siquiera mis zapatos, se deshizo como humo. Se evaporó. Se volvió nada. Afuera, el sol terminó de salir. La sensación en mi pecho desapareció por completo. ¿Se fue?, pregunté. El anciano negó con la cabeza. No, solo se escondió. Nos quedamos en silencio durante un largo rato. Finalmente, Elena suspiró. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Me quedé mirando la puerta iluminada por el sol. La sombra había desaparecido. Pero yo sabía, lo sabía en lo más profundo, que no se había ido. Que no era algo que pudiera destruirse con cables o luces. Que no era un accidente, ni un fantasma, ni una criatura. Era una idea. Un error. Una posibilidad que nunca debió tener forma. La fábrica estaba lejos. Pero yo sentía que, desde la oscuridad de sus ruinas, algo nos observaba. Nos alejamos, dije finalmente. Nos vamos de aquí. Y nunca volvemos. El anciano asintió. Elena también, aunque con un dejo de tristeza. Recogimos nuestras cosas. Salimos de la oficina. Caminamos hacia la carretera. El día era cálido, casi agradable. Un día normal. Y mientras avanzábamos, pensé en algo que no le dije a ninguno de ellos. Cuando la sombra habló por última vez, cuando dijo frío dentro de mi mente, sentí dos cosas. Primero, que no era una petición. Y segundo, que no era una palabra. Era un nombre. Un concepto. Un inicio. Como si lo que fuera que estaba dentro de esa sombra no estuviera imitando, sino recordando. Eso es lo que me aterra ahora, mientras escribo esto, días después. No que la sombra siguiera viva, sino que ya no estaba sola. Porque desde esa noche, cuando apago las luces de mi habitación, veo un pequeño hilo oscuro moverse detrás de la puerta. Siempre el mismo. Siempre esperando. Y cada vez, justo antes de desaparecer al amanecer, escucho un pequeño susurro. Estoy aprendiendo. Y aunque sé que no debería responder, cada día siento más claro que ya no requiere permiso para entrar. Ya aprendió a encontrarme. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.